red, esta conjunción de estos dos elementos marcan, creo yo, el subconjunto de las redes de apropiación del conocimiento y de difusión, más o menos en la academia latinoamericana. Más, menos. Pero digo, en general, es como una expresión analítica que nos permitiría indagar empíricamente el asunto. En México, y no me quiero meter en cosas que desconozco, en México hay un estudio, hasta donde yo sé, hay un estudio de un colega de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Santos Leiva, que hizo un estudio empírico, una encuesta a miembros de los cuerpos académicos, ¿no? En el 2010. Ese cuestionario es muy interesante y los resultados fueron publicados en la revista Educación Superior. Vale la pena consultar ese documento. Yo lo único que hago es, acá lo cito por lo siguiente. Viendo los datos del doctor Santos Leiva, trato de corroborar lo que acabo de decir. O sea, utilizo esos datos para ver que esto que acabo de decir tiene algún fundamento. Normalmente, una de las críticas que se le hace a los cuerpos académicos es las motivaciones y las barreras a la entrada y cómo se relaciona esto con el diseño de la política pública. Otra crítica que se le suele hacer es si los cuerpos académicos generaron un impacto en el desarrollo científico-tecnológico de México en el lapso de 10 años, por ejemplo, u 8 años. Si modificó, otro punto, es si la existencia de los cuerpos académicos modificó algo que es muy importante y que sabemos que es muy importante, que es la relación entre la docencia y la investigación, que es importante para cualquier universidad, en cualquier lugar del mundo, y ha sido importante en la historia de la universidad. Porque tiene que ver con la construcción social del conocimiento. Entonces, López Leiva en ese documento muestra que las motivaciones que tienen los académicos para pertenecer a los cuerpos académicos, sí en realidad están enfocadas por la alineación de la alinear objetivos de política pública, pero por ejemplo tiene que ver, para no quedar fuera, para poder cooperar, participar, tiene que ver con la tajada del presupuesto. Y es muy válido y está bien. Entonces, pero esto muestra de que los cuerpos académicos son objeto de política pública. ¿Sí? Los cuerpos académicos son un objeto de la política pública. Entonces la red se transformó en un objetivo de la política pública. Yo creo que cuando las redes se convierten en objetivo de la política pública tiene dos desafíos. Evaluar si la red es o no capaz de resolver el problema cognitivo. Por ejemplo, yo puedo juntarme con un grupo de filósofos y decir que la agenda de la filosofía para mañana, dentro de 5 años, va a ser Santo Tomás de Aquino. Y el financiador de los cuerpos académicos, ¿cómo sabe que mi acerto cognitivo es válido o no? ¿Se entiende cuál es el desafío de la política pública? Tiene dos desafíos. Evaluar lo que dicen las redes que va a ser el tema de agenda mañana, por ejemplo, y al mismo tiempo compararlo con otros y elegir cuál. Entonces, tiene un doble problema. Lo que debería de resolver la red por sí sola, lo tiene que resolver la política pública. Y ese es un verdadero problema. ¿Sí? Porque se supone que la red, dije antes, es mantenida por los expertos. Nadie mejor que un filósofo sabría cuál es la agenda de la filosofía, supuestamente. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, el terreno de la política pública, cuando toma la red como objeto y desafío, complica la situación. La vuelve un desafío verdadero de política pública. Un segundo punto de crítica que se le ha hecho a los cuerpos académicos tiene que ver con los incentivos, que los incentivos se vuelven perversos. Eso que en la academia mexicana, normalmente, digo en la mexicana porque en otros países pasa igual, pero le llaman de otra manera, que es la simulación. Yo simulo hacer cosas. Tú como sí. Eso tiene que ver con los incentivos y tiene que ver cómo la política pública interpreta que la red entiende la cooperación o la coordinación. Es todo otro problema. Es como que el diseñador de la política tiene que ponerse en el lugar del actor de la red. Yo lo que digo es al revés. La política pública tiene que tomar el actor de la red como informante para la política pública. Yo no puedo sustituir el expertise del experto. Yo tengo que tomarlo como un informante. Pero entonces esto cambia la relación de cómo yo veo la red desde la perspectiva del objetivo de la política pública. Tendría una expectativa mucho más minimalista con respecto a lo que puedo obtener de la red. Y lo que yo digo que puedo obtener de la red es nada más y nada menos que información y conocimiento. Lo que estoy planteando acá, en definitiva, es que la política pública sería demasiado ambiciosa, creo yo, si quiere crear y manipular redes. Una posición más minimalista es tomar la red como informante para políticas públicas. Y para ir terminando, si eso es válido, si esa duda que yo planteo es válida para el diseñador de la política pública a nivel federal, por ejemplo, nacional, también lo es para las autoridades de una institución universitaria, es decir, para el nivel meso o micro institucional. Porque pensar la red tal como la pusimos al inicio es entender también que mi institución está atravesada por muchos públicos. Y como son los públicos los que hacen traccionar la red, yo necesito conocer qué piensan, cómo resuelven los problemas de la red. ¿Cómo son esas redes? ¿Cómo se plantean los problemas cuando aciertan, cuando yerran? ¿Cómo cooperan? ¿Cómo coordinan? ¿Cómo resuelven cuestiones? Digamos que reduciríamos mucho el mundo cognitivo si nosotros solamente miráramos las redes que son financiadas por presupuestos. Las redes son vitales porque son capaces de abrirse, expandirse, crecer, con independencia de esa conexión con el afuera del presupuesto. Una segunda cuestión de por qué creo que las redes, verlas de esa manera es importante para la universidad, porque la red nos permite ver un entramado complejo que la universidad no siempre ve cuando toma decisiones. Y es que una red relaciona expertos con expertos, pero también relaciona expertos dentro de expertos, porque como una red está compuesta de nodos y los nodos conectan con otra red, son expertos dentro de expertos. A su vez, las redes conectan expertos con no expertos. Y también conectan expertos con decisores. Eso todo pasa en la universidad. Es una forma diferente de obtener información y conocimiento para los problemas de la agenda que la universidad enfrenta. Y que no son pocos. Son cada vez más. Y son más complejos. En la literatura, para cerrar, este tema se conoce como el milagro de la agregación. Cómo muchas personas pueden ponerse de acuerdo para plantear una cuestión
o resolver una cuestión. Y esto es más valioso que la idea de el jefe. Porque lo que yo quiero transmitir acá es que la red es valiosa porque hay muchos. Y la idea es que muchos piensan mejor que pocos. La idea de que muchos piensan mejor que uno solo. Ese es el mensaje que quiero transmitir. Es cuando yo cambio el lente y dejo de mirar la red como un objeto de política pública y miro a la red como un sistema de información y conocimiento para la política pública, he cambiado el lente de observación. Lo que yo quiero ver de la red es cómo la red me transmite información para la toma de decisiones. Entonces, mi expectativa como hacedor de política no tiene que ver qué es lo que yo pretendo que la red haga, sino, en verdad, ¿qué hace la red? ¿Qué información me comparte la red? ¿Qué aciertos tuvo? ¿Qué problemas resolvió? ¿Cómo hizo? Ese es el mensaje que yo quiero transmitir, que es un mensaje, creo yo, bastante ecuánime. Ni es pesimista sobre las políticas públicas, ni tampoco es optimista. ¿Por qué? No es pesimista, porque yo creo que países como los latinoamericanos necesitamos invertir y direccionar con políticas públicas ciertas redes. Pero hay que ser consciente de qué expectativa tenemos sobre ese financiamiento. Pero también soy consciente de que es importante que la red se convierta en un mecanismo de información para mejorar el diseño de la política pública. Eso sería lo que he querido compartir con ustedes, que es más bien una reflexión en torno a lo que yo creo sería, o seguramente será en un futuro, como caminos novedosos dentro de la universidad. Yo pienso que la universidad, aunque esto que digo yo es bastante trillado, cuando decimos la universidad debe abrirse a la afuera, en realidad no es que la universidad no está abierta a la afuera. La universidad está penetrada por el afuera. Lo que la universidad no hace es que toma decisiones con información del afuera, que son cosas diferentes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, colega. Muchas gracias, doctor Dante Ávaro, por su exposición, su trabajo y experiencias que comparte con nosotros en forma de su pensamiento. Bien, aprovechemos que en este auditorio hay gente que ha trabajado, ha pertenecido o pertenece y trabaja en redes. Yo creo que muchos de ustedes en este momento seguramente les pasó en la mente muchas preguntas, argumentos, cuestiones relacionadas con la red. Entonces, este es un muy buen momento para ello. Les acaban de pasar unas hojitas para que puedan escribir allí alguna pregunta, algún comentario que el doctor Dante pueda platicarnos, ahondar un poco más en este tema, aprovechando que nos está de alguna manera retando a hacer un cambio de enfoque, focalizarnos en otra parte dentro de esta relación que existe entre la red y el afuera, de la red y aquella realidad. Yo creo que es un muy buen momento. Nada más estaríamos esperando porque han estado ya enviando sus papelitos. Estaríamos un poco a la espera. Pero dentro de todo esto debemos considerar que el hecho del trabajo en red es uno de los temas que se encuentran actualmente en boga. Se encuentran actualmente en boga y pareciera que es un momento en el que la gente pretende sistematizar. Hay gente que se dedica a hacer cosas,
hay gente que se dedica a resolver aspectos relacionados con lo que mencionaba el doctor. Entonces, esta clase de intercambios nos permiten acercarnos un poco más a este objeto que llamamos red. Aquí hay una, me parece que es como muy bueno como para comenzar. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una red de colaboración, un cuerpo académico, una aldea global y una sociedad del conocimiento? ¿Contesto lo que va? ¿Una así, una por una? ¿Vamos? Claro. Bueno, yo no le podría dar, yo lo que le puedo dar son, usted imagínese, la persona que hizo la pregunta, que cada una de estas cosas nos remite a niveles diferentes de análisis y también a nomenclaturas o definiciones prácticas a los efectos de una investigación un poco diferente. Pero yo me permito darle vuelta al asunto de la pregunta y voy a tratar de contestar la pregunta, pero partiendo desde otro lado. Una red, tal como yo la puse, o como la quise definir o avanzar, yo dije que era un mecanismo epistémico, es decir, un dispositivo, un instrumento, ¿no?, que basándose en el conocimiento permite hacer cosas. Y es la propia red, en su dinámica, en su accionar, en la medida que acierta cognitivamente, resuelve cooperación, hace coordinación, es que va avanzando y va estableciéndose metas, acciones, objetivos, se traza horizontes. Si la red sobrevive, tendrá una expectativa de resolver problemas más complejos. Si la red flaquea y, como se dice, no le atina a nada, pues la red se irá disolviendo. Será poco atractiva para los más expertos, para los más innovadores, que buscarán otra red, otro horizonte. Entonces, un poco la diferencia entre una red de colaboración y una red académica me parece que tiene que ver con los objetivos que la propia red se trace endógenamente, o bien por los objetivos que le trace la política pública. Uno tendería a pensar que la diferencia entre colaborar y académicamente es una cuestión o de sutilezas o bien administrativo, político, institucional. Entonces, tendrá que ver sobre la naturaleza de la red y tendrá que ver sobre los objetivos que la red y el afuera se tracen. ¿Y qué tiene que ver esto con la sociedad del conocimiento o la aldea global y todo lo demás? Es que nosotros percibimos la red hoy a través de la aldea global o de la sociedad del conocimiento. Nosotros no solamente la percibimos porque la vivimos, porque la hacemos de alguna manera. Esta idea maravillosa de ser parte de algo pero no ser todo el tiempo es la idea del rol en sociología. Pero hoy nosotros lo vivenciamos de manera exponencial. Yo puedo pertenecer a una red por estar una vez al año en alguna reunión. O puedo pertenecer a una red porque estoy todo el tiempo detrás de la red. Pero eso, lo que haga yo con la red es la motivación que yo tenga, el tipo de expertise que yo tenga, lo que yo busque dentro de la red. Y tiene que ver con mi grado de innovación y tiene que ver con el grado de aceptación de los otros sobre mí. Por eso es que yo decía, no hay innovación sin imitación, y esto tiene que ver con los públicos. Ustedes, cuando yo dije recién, como una red donde todos son iguales, hay una idea que triunfa, hay una meta que se establece, porque alguien la colocó de manera disruptiva y a los otros les pareció bien. Siguieron, ¿no? Una red sería lo más parecido a los liderazgos espontáneos, que son elementos disruptivos. Entonces, volviendo y sistematizando la pregunta, yo diría, la cuestión de las definiciones, desde mi perspectiva, tiene que ver con los éxitos y los fracasos de ese nivel epistémico que es la red tal como yo la definí, o como yo la
la describí al inicio. Bien, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son los desafíos de la dinámica de una red desde la perspectiva de la interacción humana? Y agrega, ¿qué factores de éxito están inmersos en las redes de colaboración en las universidades? Miren, la pregunta es muy buena, la persona que la hizo es muy buena. Yo trato de darlo, no mi respuesta, sino trato de pensar o de discutir o colaborar en la reflexión desde mi perspectiva de formación y profesional. Acá va. Yo creo que las redes, tal como lo puse recién, que tiene que ver que las redes son de alguna manera objeto y objetivos de las políticas públicas. Las redes se conectan con tópicos de la agenda internacional. Demos un ejemplo. Hoy una universidad en América Latina que no tenga en su agenda interna la internacionalización es una universidad que está fuera del tiempo. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? ¿No? Ahora, la pregunta es, ¿qué significa internacionalizar una universidad? ¿Significa qué cosa? Cumplir con los indicadores